Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Lo que el mundo habla, lo que Dios dice. Hoy vamos a tocar un tema que todos, absolutamente todos, en algún momento de la vida hemos pensado, aunque muchos no lo dicen en voz alta. Estoy hablando del miedo a la muerte. Sí, ese tema incómodo que algunos prefieren evitar, ese que nos da escalofríos cuando alguien lo menciona en una reunión, ese que llega en las madrugadas cuando no podemos dormir y la gente se pone a filosofar. ¿Qué va a pasar cuando yo ya no esté aquí? ¿Será que todo se acaba? ¿Habrá algo más? ¿Y si me equivoco? La cultura lo pinta de muchas maneras. El mundo habla de la muerte con memes, películas, canciones y hasta fiestas como Halloween o el Día de los Muertos. Algunos se ríen para no llorar. Otros prefieren ignorarlo, como si el no pensar en eso fuera detenerlo. Y otros sienten una ansiedad existencial brutal porque saben que es inevitable. Y sí, familia, la muerte no pregunta si estás listo, simplemente llega. Pero aquí es donde entra nuestro programa, porque mientras el mundo habla desde la incertidumbre, el miedo o la broma, Dios dice otra cosa. Y hoy vamos a descubrir qué dice la palabra acerca de este tema tan profundo, para que podamos enfrentar el miedo a la muerte con esperanza y no con terror. Vamos a empezar desde lo humano, desde lo natural. ¿Por qué nos da miedo morir? La psicología nos dice que el miedo a la muerte es el miedo más básico que tenemos. Está grabado en nuestro ADN, porque el ser humano quiere sobrevivir. Es como un instinto natural. Huimos del peligro porque queremos seguir respirando. Pero el miedo a la muerte no es solo físico, también es existencial. Hay noches en que el corazón late fuerte y el pensamiento suena así: ¿y si mañana me pasa algo? ¿Y si ya no despierto? ¿Qué será de mí? ¿Qué va a pasar con mi familia? La Biblia reconoce esta realidad. Hebreos 2:15 dice que muchos viven esclavos del miedo a la muerte. ¡Qué fuerte! O sea, no es solo un miedo normal, sino que se puede volver una esclavitud, un peso que te controla, que no te deja disfrutar la vida, porque siempre estás pensando en el final. Y si somos sinceros, ¿cuántos de nosotros hemos sentido ese peso? Tal vez perdiste a alguien cercano y ahora la idea de la muerte te persigue. Tal vez eres joven, pero un accidente te hizo pensar que la vida no es tan segura como pensabas. O quizás eres de los que sonríe por fuera, pero por dentro tiemblas cada vez que escuchas la palabra eternidad. El mundo dice: no lo pienses, disfruta el momento, vive como si no hubiera mañana. Pero esa filosofía no resuelve nada. Es como tapar una herida con una curita cuando por dentro sigue sangrando. Aquí viene lo bueno. La Biblia no le saca la vuelta a este tema. Dios no nos deja en la oscuridad. Él habla claro de lo que significa la muerte y de cómo podemos enfrentarla. Primero, la Biblia explica por qué existe la muerte. Romanos 6:23 lo dice clarito: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, la muerte no estaba en el plan original de Dios. Entró por el pecado, cuando Adán y Eva desobedecieron en el Edén. La muerte es como esa factura que llegó por el error de la humanidad. Segundo, la Biblia describe la muerte como una separación. No es solo que el cuerpo deja de funcionar, es la separación entre el cuerpo y el alma. El polvo vuelve al polvo, pero el espíritu regresa a Dios que lo dio. Eclesiastés 12:7. Y aquí es donde cambia todo, porque la muerte, aunque es real y universal, no tiene la última palabra. Jesús vino precisamente para enfrentarse con ese enemigo. En Juan 11:25-26, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Te das cuenta? Para el que tiene a Cristo, la muerte no es un callejón sin salida. Es más bien una puerta, un paso hacia la verdadera vida. Aquí quiero hacer una pausa, porque la gran raíz del miedo a la muerte es la incertidumbre sobre la eternidad. El hombre moderno se pregunta: ¿qué hay después? Algunos creen que todo se acaba, como si fuéramos apagados como una máquina. Otros creen en la reencarnación, como si volvieras en forma de gato o árbol. Otros hablan de energía que se recicla en el universo. Pero la Biblia es firme y clara: después de la muerte viene el juicio, Hebreos 9:27, y hay dos destinos posibles: vida eterna con Dios o separación eterna de Dios, cielo o infierno. No hay puntos medios ni reencuentros cósmicos vagos.
Y ojo, no lo digo para asustar, sino para ser realista. El miedo a la muerte muchas veces nace porque sabemos en lo más profundo que tenemos que rendir cuentas. Romanos 14:12 lo dice: cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Pero aquí es donde entra el Evangelio, las buenas noticias. No tenemos que enfrentar esa eternidad solos, ni con nuestras propias fuerzas. Cristo ya pagó el precio, Cristo ya venció la muerte y en Él tenemos seguridad. Escucha esto, el corazón del cristianismo no es solo que Jesús murió en la cruz, es que resucitó al tercer día. 1 Corintios 15, del 55 al 57, lo celebra con una exclamación: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es tremendo. Jesús transformó la muerte de ser el peor enemigo a ser un enemigo derrotado. Para el creyente, morir no es un final, sino un traslado. Es como cambiar de casa, dejar lo terrenal para entrar en la presencia de Dios. Por eso Pablo decía en Filipenses 1:21: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Imagínate, ganancia. El mundo ve la muerte como pérdida, pero Pablo la veía como una promoción. Hasta aquí algunos dirán: ok, entiendo lo que dice la Biblia, pero ¿qué hago con el miedo que siento? Primero, es normal sentir temor. No te sientas mal si lo has experimentado. Jesús mismo en Getsemaní sudó gotas de sangre al pensar en la cruz. El miedo no es pecado. Lo importante es a dónde llevas ese miedo. La clave está en la confianza. Salmos 23:4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El antídoto al miedo no es negar la realidad, sino recordar quién camina contigo. Cuando Cristo está en tu vida, no caminas solo. Su presencia cambia la perspectiva. El miedo deja de ser un monstruo que te paraliza y se convierte en una oportunidad de acercarte más a Él. Unos consejos prácticos para vencer el miedo a la muerte. Checa. Afirma tu fe en Cristo. Si no tienes la certeza de tu salvación, el miedo a la muerte siempre rondará. Asegúrate de rendir tu vida a Jesús y confiar en Él como tu Salvador. Medita en las promesas de la Biblia. Pasajes como Juan 14 del 1 al 3, 1 de Tesalonicenses 4 del 13 al 18 y Apocalipsis 21:4 son recordatorios de que tenemos un hogar preparado. Habla del tema, no lo guardes en silencio. Conversar con hermanos en la fe, pastores o consejeros puede aliviar la carga. Vive con propósito. El miedo se reduce cuando sabes que tu vida tiene sentido en Cristo. No estás aquí de casualidad. Dios te puso en esta generación con un plan. Ora y adora. La presencia de Dios trae paz que sobrepasa entendimiento. En momentos de ansiedad, abre tu boca y declara la verdad en adoración. Quiero que te lleves esto bien grabado. En Cristo, el miedo a la muerte se transforma en esperanza de vida eterna. Sí, la muerte sigue siendo dolorosa, especialmente cuando perdemos a alguien que amamos. Jesús mismo lloró en la tumba de Lázaro, pero no lloramos como los que no tienen esperanza. Nuestra esperanza no es un deseo vago, es una certeza basada en la resurrección de Jesús, y esa esperanza cambia la manera en que vivimos aquí y ahora, porque si no tememos al futuro, podemos vivir con más libertad en el presente, podemos amar más, servir más, arriesgarnos más, porque sabemos que la muerte no es el final. Así que chicos, familia, el mundo puede seguir hablando de la muerte con miedo, sarcasmo o desesperación, pero lo que Dios dice es mucho más poderoso, que en Cristo la muerte está vencida, que tenemos vida eterna y que podemos vivir sin esclavitud al temor. El miedo a la muerte es real, pero no tiene que controlarnos. Cuando entiendes que tu eternidad está segura en Jesús, puedes mirar la muerte a la cara y decir: tú no me vas a ganar porque yo pertenezco a Cristo. Hoy quiero invitarte a que no dejes este tema en un cajón. Revisa tu corazón, hazte la pregunta: si hoy fuera mi último día, ¿dónde pasaría la eternidad? Y si todavía no tienes la certeza, corre a Jesús. Solo en Él hay seguridad.
paz y esperanza verdadera. Y si ya eres hijo de Dios, recuerda, no tienes que vivir con miedo. Vive con la confianza de que la muerte no es un final, sino el inicio de lo eterno con aquel que te ama más de lo que imaginas. Familia, el mundo puede llenarnos de ansiedad existencial, pero el Evangelio nos llena de esperanza, porque cuando sabes a dónde vas, el miedo se convierte en paz.